6 años de detención y una inhabilidad por el resto de su vida para ejercer cargos públicos. Esa fue la sentencia que confirmó la Corte Suprema de Justicia de Argentina en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El máximo organismo judicial ratificó así la decisión que había tomado en 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y el fallo de 2023 de la Cámara Federal de Casación Penal. La ratificación es para uno de los 2 cargos que la Fiscalía quería atribuirle. La exmandataria responderá por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por asociación ilícita. Ambas acusaciones están relacionadas con la llamada causa vialidad. Tanto en su presidencia como en la de su esposo Néstor Kirchner, le asignaron 51 obras públicas al empresario y amigo Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz. Según la justicia, hubo sobrecostos para compartir el excedente entre Báez y la familia Kirchner. Samuel Salgado Castro nos explica más de este caso. Gracias por tanto. Es la primera vez que un expresidente de Argentina cumplirá una condena de prisión por causas de corrupción. La Corte Suprema de Justicia confirmó la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en la conocida como causa vialidad, por la que deberá cumplir 6 años de prisión y una inhabilitación de manera perpetua para ejercer cargos públicos. El proceso recibe su nombre por la Vialidad Nacional, un organismo estatal argentino que se encarga de la planificación, construcción, conservación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del país sudamericano. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, Vialidad Nacional denunció que una empresa llamada Austral Construcciones tenía adjudicados cerca del 79% de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz, con un sobreprecio estimado del 50% por encima del mercado durante los mandatos de Cristina y Néstor Kirchner. Detrás de la empresa Austral Construcciones, el empresario y también condenado Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y cuyo patrimonio aumentó 1.200% entre 2008 y 2013. Según la decisión final de la Corte Suprema, la exmandataria de izquierdas es culpable del delito de administración fraudulenta en el marco de 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas a las sociedades controladas por Lázaro Báez. 6 años después de la denuncia de Vialidad Nacional y tras 9 audiencias de alegatos, en agosto de 2022, los fiscales del caso concluyeron que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita para favorecer con fondos públicos a su socio Báez. Los fiscales pidieron 12 años de prisión y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal II rebajó el pedido de pena a 6 años de prisión y la absolvió de la acusación por asociación ilícita. Una sentencia confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente ratificada por la Corte Suprema el martes, tras el último recurso judicial agotado por Cristina. Otras 8 personas también fueron condenadas, entre empresarios y exfuncionarios. A raíz de esta causa, nos preguntamos, ¿se politizó a la justicia para perseguir a la expresidenta de izquierda? ¿O hubo un fallo justo para salvaguardar el dinero público de la corrupción? Y además, ¿cuál será el futuro del kirchnerismo en Argentina? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y les doy la bienvenida tanto a nuestra audiencia como a nuestros 2 invitados que en esta ocasión nos acompañan desde Buenos Aires. Está con nosotros Raúl Gustavo Ferreira, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Y también nos acompaña a esta hora Carlos Campolongo, abogado, psicólogo, docente y analista político. Bienvenidos ustedes a esta mesa de discusión y antes de comenzar nuestro programa, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaCleaguirre. Y también pueden ver todos los episodios del debate en nuestro canal de YouTube y escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Raúl Gustavo Ferreira, tanto a usted como a Carlos les propongo que primero analicemos el caso como tal para entenderlo y explicarlo ante nuestra audiencia internacional y luego sí comprender un poco más las consecuencias políticas. Partiendo entonces del caso como tal, ¿cómo lo define usted? La Argentina tiene una de las constituciones más antiguas del mundo, que es de 1853, reformada en 1994.
Es una constitución de sesgo presidencialista en la cual hay una figura que es el jefe de gabinete, que es clave para toda esta exposición. El presidente de la República tiene la responsabilidad política de la administración del país, pero no tiene la responsabilidad jurídica que se delega en el jefe de gabinete. En este caso en particular, el instrumento reformado en 1994 se ha aplicado de esta manera. En el caso este específico que estamos hablando de la responsabilidad criminal por la cual se ha sentenciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a mi juicio es una conducta atípica porque no merecía ser enjuiciada de esta manera, dado que ella no tuvo responsabilidad ni dominio sobre los hechos que se realizaron. En segundo lugar, durante el proceso hubo una notoria violación de sus garantías constitucionales y, finalmente, se la condena por prueba indiciaria, es decir, por prueba que no es directa ni producida en los autos. Si esto fuera poco, se le negó en el proceso de defensa la producción de prueba decisiva para solucionar el pleito. En conclusión, estamos en presencia de una sentencia arbitraria según la creación que ese nombre le puso la propia Corte Suprema de Justicia a las sentencias, que son una derivación irrazonada del derecho vigente y que no aplican la prueba colectada y decisiva en el expediente. Esto desde 1909. Lamentablemente, la Corte ha dictado esta sentencia, no ha revisado la causa y Cristina tendrá que cumplir la pena impuesta de 6 años de prisión más la inhabilitación perpetua. Usted dice entonces que esta sentencia es arbitraria, que la expresidenta no tuvo ninguna responsabilidad en este caso, que se le violaron algunas de sus garantías constitucionales y que tampoco hay pruebas directas en contra de ella concretamente y que aún así la condenaron. Carlos Campolongo, ¿usted está de acuerdo? No, en absoluto. El tema es el siguiente. Primero, en este tipo de cuestión jurídica, la historia nos enseña que hay dos modos, el modo de la connivencia o de la ruptura. Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, eligió un término intermedio. No abolió toda la legalidad y legitimidad que tenía el tribunal, o los tribunales, porque fueron varias, los tribunales que estaban legítimamente constituidos. Ella hace un paralelismo con el general Perón permanentemente, se equivoca, porque el general Perón fue sometido arbitrariamente, sí, a cámaras especiales que se hicieron al efecto. Pero el tema de la definición clara en una palabra, la ruptura es desconocer todo, ¿sí? Y no acatar absolutamente nada. Les diría que lo tomó Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus cierres finales. Fue el proceso de Berger, que es un abogado que se dedica mucho a este tipo de cuestiones, ha muerto ya, pone el ejemplo de Fidel Castro, que naturalmente el final que tomó fue copiado por la expresidente cuando dijo "la historia me absolverá". Una frase muy fuerte y muy legítima para quienes están peleando por sus derechos. La otra cuestión es la connivencia o convivencia, y eso es lo que Cristina eligió, insisto, sin rechazar, ni siquiera yo diría políticamente, las imputaciones serias que se habían hecho sobre el uso de los dineros mal habidos, y nadie nunca salió a, yo diría, explicar lo que la sociedad debería escuchar de parte de la propia imputada. Eso es obviamente una estrategia muy bien planteada. Yo no me voy frente al jurista que tengo, no voy a entrar en esa parte, porque no, lo único que voy a decir es que sí leí por allí un párrafo que decía: había oportunidad para presentar las impugnaciones a la cuestión del proceso. Y el doctor, el abogado defensor, dice, no los presentó. Eso es la parte jurídica mezclado con lo político. En lo político, le insisto, fueron casi 13 años, 12 años de juicio, y durante todo ese trayecto no escuché ninguna voz en el sentido de hacer al mismo tiempo
una cuestión de persecución, aparentemente, según ellos, judicial, inventaron la teoría del lawfare y demás, que se mezcla con otros casos que también fueron dudosos en Sudamérica, como el caso de Lula, pero fueron de un orden distinto. Lo de Lula, o puede tomarse otro caso. Así que yo verdaderamente estoy en la posición, no me alegra esta situación, digamos, del país fundamentalmente, porque esto es un demérito, pero tampoco me voy a prender en las cuestiones de los discursos que quieren mostrarla absolutamente como inocente y perseguida. La plata desapareció. ¿Cómo desapareció? Bueno, podrán recurrir a un nuevo, digamos, a una nueva apelación, pero la cuestión es que acá el sentimiento generalizado es que no hubo una persecución política anudeada a la situación jurídica. Por eso está muy confuso en ciertos aspectos. Sí, aunque usted dice que no quiere precisar en los aspectos jurídicos y que para eso está nuestro abogado constitucionalista, yo sí le quiero preguntar, Carlos, uno de los puntos que plantea Raúl, y es que en ningún momento la justicia pudo comprobar con pruebas directas que la expresidenta estaba involucrada en este caso. ¿Qué responde usted? Sí, yo lo he escuchado, esa argumentación. Obviamente yo no ejerzo ya la abogacía hace bastante tiempo, pero le diría que hay evidencias concordantes. Yo no voy a discutir esto, es lo que no voy a discutir porque yo no soy un experto en la doctrina y demás. No voy a discutir si está eso coagulado en el juicio o no, pero lo que sí le digo es que no hubo, inclusive ahí hay unos WhatsApp que están en discusión, que existió la oportunidad de poder invalidar, si se quiere, esa prueba, y parece que el abogado defensor de Cristina no lo hizo, pero a lo mejor fue por una concepción que tenía él. Pero insisto, en ese sentido no me voy a poner en tecnicismos. Miro, sí, el proceso, lo que ocurrió y lo que se percibe, digamos, como cuestiones que no han sido esclarecidas, ¿no? Sí, no en el juicio, me refiero a la conducta de la expresidenta. Usted se refiere quizás a los mensajes de WhatsApp que se conocieron de José López, en los que se estaban revelando, y esto entre comillas, una connivencia en el tramo final de la maniobra, que es tal cual como lo presentó la Fiscalía al momento de su acusación en contra de la expresidenta, y la Fiscalía planteaba que estos chats demostraban que sí había un plan para limpiar todo entre Báez, Lázaro Báez, el empresario, y Cristina Fernández de Kirchner. Raúl, ¿es prueba suficiente esto? ¿Toma la justicia una decisión entonces en derecho? Mire, quería comentar una cuestión. Acá se hizo mención a los juicios de connivencia y de ruptura, que fue una tesis de un abogado que terminó defendiendo nazis. Es una tesis que prácticamente no tiene ninguna hondura en el derecho, pero la audiencia que nos está escuchando tiene que saber que desde el primer día hasta el día de hoy, Cristina Fernández de Kirchner se ha sometido al derecho de la Argentina. O sea que no ha habido ningún tipo de ruptura y ha cumplido con todo detalle todas las citaciones a las cuales fue convocada y a todas las audiencias. En segundo lugar, el derecho no es sentimiento, el derecho es razones. El derecho es una lengua para la razón, para facilitar la convivencia. Entonces, si evidentemente se quiere condenar a una persona, para condenar a una persona tiene que existir prueba directa y tiene que existir un tipo penal. O sea, la idea del derecho penal, que está engarzado en la Constitución, tiene más de 250 años, o sea, tiene que existir una acción típica, antijurídica y culpable, que es lo que no existe en este caso. En este caso, o sea, yo no estoy haciendo una defensa política de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que le estoy diciendo es que para llegar a esta condena a Cristina Fernández de Kirchner hubo que violar la Constitución Federal de la República de Argentina y varios instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional de 1994. Así se llega a ese lugar. No se puede condenar, no se debe condenar en ningún país de Sudamérica, porque conozco todas las constituciones de todos los países sudamericanos.
No se puede condenar por prueba indirecta de prueba indiciaria, lo que a mí me parecería máxime en un expediente que tiene más de 15.000 páginas, repito, más de 15.000 páginas, más de 200 cajas de documentación, y no existe prueba directa. O sea, no se ha consolidado una prueba directa, y por indicios y por prueba indirecta se pretende condenar a una persona mayor de 70 años que fue 2 veces presidenta de la República, 6 años de prisión, excluirla del proceso electoral, porque no va a poder ser candidata ni va a poder seguir siendo presidenta del Partido Justicialista, que es el principal partido de la Argentina. A mí me parece que es un acto absolutamente irracional, es un acto de imperio. Estamos en presencia de una sentencia arbitraria que, por la autoridad que tienen los fallos de la Corte Suprema, tiene que ser cumplida, pero va a ser cumplida la arbitrariedad, y es un castigo inusual, inequitativo e injusto que se le aplica a la expresidenta. Aquí simplemente un dato de contexto que más adelante lo vamos a analizar, y es que el 26 de octubre del 2025 en Argentina habrá elecciones legislativas para elegir a parte de los senadores y parte de los diputados nacionales, y precisamente Cristina Fernández ya había dicho con anterioridad que ella iba a participar en estas elecciones, concretamente en la provincia de Buenos Aires. Raúl, usted dice que se violó la Constitución y que esta sentencia es arbitraria, pero si es así, ¿por qué entonces se toma esta decisión en este momento, sabiendo que, como lo decía Carlos, es un proceso que lleva más de 10 años? Mire, yo le voy a contar, en todos los países del mundo, muchas decisiones de los altos tribunales son tomadas por mayoría, y hay minorías que no están de acuerdo. Sin ir más lejos, por ejemplo, cito el fallo Trump de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue decidida el año pasado, el 1 de julio del año pasado, por 6-3, y la mayoría de la Corte Suprema dijo que las tareas del presidente, conclusivas, preclusivas y exclusivas, no están sometidas a enjuiciamiento penal. Hay inmunidad absoluta frente a eso. Repito, inmunidad absoluta frente a la tarea que hace el presidente de la República en los Estados Unidos. Y hubo una minoría de 3 jueces que dijeron que si se aceptaba eso era profundamente antidemocrático y se colocaba al presidente de la República por encima de la Constitución. Es decir, que la Corte Suprema haya dicho, con los argumentos que ha vaciado en el acto, en la causa Cristina Fernández de Kirchner, es aplicable para la causa, pero no significa que yo esté de acuerdo, porque se violó el principio de inocencia, porque se violó el principio de imparcialidad, porque se violó la competencia, porque se violó el principio de legalidad, porque se violó el principio de razonabilidad, porque se violó el sistema republicano, porque se violó la división de poderes, y porque no se la dejó defender adecuadamente en el juicio, además en un juicio donde está probado que las obras se hicieron, y esas obras fueron aprobadas por un presupuesto emitido por el Congreso de la República, cuya rendición de cuenta también fue aprobada. O sea, de esto estamos hablando, María Clara. ¿Es una defensa jurídica o son argumentos jurídicos los que estoy trayendo acá? Para nada político, porque lo político significa la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner del proceso electoral siendo presidenta del principal partido opositor. Y luego vamos a profundizar en eso, en ser la presidenta del principal partido opositor. Pero antes quiero preguntarle a Carlos sobre una de las denuncias más sonadas de este caso. No vamos a entrar a discutir cada minucia ni cada detalle de si fue jurídico y constitucional lo que decidió y ratificó la Corte Suprema, ya que nuestro programa no daría abasto. Pero sí le quiero preguntar por 2 hechos que fueron bastante conocidos tanto nacional como internacionalmente. Y es que uno de los jueces, Rodrigo Jiménez, jugó fútbol en la quinta de Mauricio Macri junto con el fiscal Diego Luciani, siendo el fiscal la parte que acusaba y el juez debería guardar imparcialidad para poder decidir con justa causa el fallo. Y además de esto, cuando una vez la defensa de la expresidenta recusó a varios de los jueces por estas irregularidades, la Cámara de Casación los dejó en su lugar. Sin embargo, dos de esos políticos de la Cámara de Casación habían visitado también la quinta de Macri, pero para jugar pádel. ¿Esto no invalida el caso, Carlos? A mí no me gusta ese comportamiento de los jueces, pero lo que pasa es que deberíamos abarcar, estimada María, una cuestión mucho más amplia de lo que es lamentablemente el comportamiento de algunos jueces, no de toda la justicia. Yo no voy a erosionar toda la justicia porque hay gente muy proba, pero bueno, esto lo venimos sobre todo
en ciertos aspectos de la justicia que fueron creados en la justicia federal, me refiero en la época del presidente Menem, ha hecho una cosa que para mí es muy gravosa, que es la mayor parte de nuestra sociedad no tiene confianza en la justicia. Y esto es un tema que la conducción política debería haberlo modificado. Pero claro, en esto obviamente los vientos suelen soplar para el lado del poder de turno. Y quiero preguntarle ahora sí a Raúl, para usted, ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas de tener a la expresidenta y, como usted bien lo decía, además la presidenta del Partido Justicialista, que es el mayor opositor, ahora tenerla no tras las rejas porque todavía no se determina si cumplirá la condena en su casa o en prisión? Pero aún así, ¿qué implica tener a una figura como Cristina Fernández con una condena ratificada? Mire, María Clara, yo voy a emitir simplemente una tesis. El actual presidente de la República ha hecho declaraciones a varios medios internacionales, no solamente nacionales, que su tarea es demoler el Estado, llevar adelante el derrumbe del Estado. Si se derrumba el Estado, se derrumba la Constitución. Y si se derrumba la Constitución, se deteriora por completo la paz social. Si estamos hablando de esto, estamos hablando de un presidente autocrático, elegido por una mayoría, ciertamente, pero que hace del despotismo la conducta horaria, le diría. En este marco, el principal partido opositor es el Partido Justicialista, y estamos hablando de la principal referente, vuelvo a repetir, es la presidenta, además del partido que se estaba candidateando para una diputación provincial en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande en el Estado Federal de la Argentina. No, las consecuencias es imposible, la verdad es que no puedo hacer ninguna profecía porque al quedar ella excluida de la escena electoral es todo un proceso que se va a tener que dar dentro del propio Partido Justicialista para ver cómo se organizan y como decía el general Perón, que es el fundador del partido, la organización vence al tiempo. Se tendrán que organizar y ver cómo van a vencer esta situación. En relación a lo que viene, en las próximas horas nosotros veremos aquí dónde Cristina Fernández de Kirchner cumplirá su condena. Ella ha pedido prisión domiciliaria, le corresponde la prisión domiciliaria por dos razones: primero por la edad y segundo por haber sido expresidenta de la República. Es una cuestión que en este momento en que estamos en este programa tan gentilmente invitados por ustedes no ha sido discernida y no sé finalmente cómo se va a discernir. Y quiero preguntarle a Carlos, ¿qué opina de esto que dice Raúl cuando él dice que parte de la política de Javier Milei, el actual presidente, es derrumbar al Estado? ¿Esta ratificación de condena en contra de Cristina Fernández hace parte de un intento de Milei por derrumbar el Estado? No. Yo no comparto para nada muchas de las cosas que enuncia el presidente de la Nación. Pero como decía Néstor Kirchner, no se fijen en lo que digo, sino en lo que hago. Dos o tres puntos rápidamente. Cristina Fernández de Kirchner, que fue 2 veces elegida presidente y una vicepresidente, y digitó no muy democráticamente el llamado Partido Peronista. Ahí yo no quiero entrar en una discusión de tipo político que ameritaría, porque hablaría de la madurez de ser consistente entre lo que se hace y lo que se dice. El Partido Justicialista no ha tenido elecciones más que el pasaje de las PASO, valga la redundancia, pero la única elección nacional que ha tenido luego de la crisis del 2001 fue la de el presidente luego Carlos Menem y el contrincante de él, que fue Antonio Cafiero. Yo lamentablemente, además, como me considero un observador comprometido cuando hago análisis, soy comprometido y conozco la historia del peronismo casi al dedillo desde que tengo uso de razón. Entonces yo miro las conductas y por eso le decía, es muy lindo cuando nos va mal tratar de aferrarse del ejemplo del general Perón. Eso es bárbaro, pero
El general Perón, cuando lo derrocaron en el 55, dijo algo que es de sabiduría absoluta. Dijo, vean muchachos, si tenemos razón, hemos de volver. Y si no la tenemos, mejor que no volvamos. O sea, ustedes han tocado el aspecto del peronismo, engloban como si fuese una cuestión consolidada todo el periodo kirchnerismo asimilado al peronismo. Hay muchas personas que no lo comparten y pueden dar sus razones a lo largo del tiempo, de las cosas que han acontecido, una violencia con el periodismo que se inició justamente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando escupían a los periodistas, o les hacía a los adeptos, hacía que tiraran flechas para hacer centro blanco en los periodistas, que evidentemente es toda una cuestión que no la puedo analizar, pues ya abrimos sino a otro tema, pero usted lo sabe bien, María, cómo es las cuestiones que está atravesando el periodismo. Esto para mí, por supuesto que se han dicho frases que yo creo que son totalmente inapropiadas, poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo, en fin, hasta los insultos de un lado y del otro. Entonces es realmente muy preocupante todo lo que está pasando. Y fíjese, yo miro y ya que tengo a un jurisconsulto enfrente de mucho prestigio, vea, acá se hizo una discusión sobre el tema de la ficha limpia, como si eso fuese central. Esto no quiere decir que yo estoy validando la corrupción. Lo que estoy diciendo es que se confunde. El derecho viene a coronar una situación social, no es que articula una como lo decían, si estamos hablando del Carlos. tiempo, entonces yo lo que digo es muy compleja la situación, más allá de esto que atravesó y que va a buscar ser víctima Cristina Fernández de Kirchner. Es su estilo. Ya hoy empezó a recorrer que el candidato va a ser el hijo. Bueno, estamos en un ensayo de nepotismo, pienso, qué sé yo, no sé. Carlos, y quiero recoger precisamente esa diferenciación que usted hace entre el peronismo y el kirchnerismo y también la última palabra que usted menciona, nepotismo. Raúl, todo esto para preguntarle, ¿podrá el Partido Justicialista y concretamente el kirchnerismo sobrevivir a la condena ratificada en contra de la expresidenta? ¿O por el contrario, esta ratificación lo que hace es impulsar al kirchnerismo en Argentina? Mire, mi especialidad es el derecho constitucional, no me dedico a la ciencia política. Lo único que les puedo decir a la audiencia que es un partido que nació el 17 de octubre de 1945 y se lo ha sentenciado a muerte no menos de 79 veces en los últimos 79 años. Es decir, que hablar de eso sería absolutamente inapropiado. Pero esto es un comentario como ciudadano. Lo que sí le puedo decir, como experto en derecho constitucional, que Cristina Fernández de Kirchner debería haber sido absuelta. Se violó la Constitución, se violaron los pactos internacionales, la sentencia es arbitraria, la Corte consolidó la arbitrariedad de sentencia y la sentencia es obligatoria para Cristina Fernández de Kirchner, pero no para mí, que soy profesor de Derecho Constitucional y puedo hacer estos comentarios gracias a ustedes. Y aunque usted bien explica que su área de experticia es el derecho constitucional, déjeme, le vuelvo a preguntar, ¿peca el kirchnerismo de nepotismo y sobre todo de depender en exceso de una única figura, en este caso de la expresidenta? El nepotismo no es una práctica solamente del Partido Justicialista, es una práctica completamente extendida en toda la Argentina y en todos los países de América Latina que tienen un sistema presidencial. El sistema presidencial es un sistema perverso que contempla la posibilidad de aumentar los poderes de una sola persona en la creencia de que esa persona va a tener la lucidez suficiente para resolver los problemas de todas las personas. No es un problema solamente de Argentina. El nepotismo existe en mayor o menor medida en casi todos los países de América Latina. Existe, por supuesto, en el Partido Justicialista y en todos los partidos de la Argentina. Carlos, y ahora quiero preguntarle lo mismo que le planteé antes a Raúl. ¿Esta ratificación de condena en contra de la expresidenta debilita o fortalece al kirchnerismo en Argentina, sobre todo de cara a las elecciones de octubre?
Bueno, no está claro porque hay que ver, yo no tengo una mirada lineal de la política, es un corsi ricorsi, decía un filósofo italiano notorio. Habrá que ver cómo juegan muchos factores que se han puesto en la lisa electoral ahora. De todas maneras, pienso, pero esto es nada una sospecha, no, la política no tiene gurús, más allá de que se dice que los asesores son gurús, habrá que ver los comportamientos, cómo se dan. Yo creo que hoy por hoy, no sé qué puede pasar dentro de 8 o 9 meses, hoy por hoy al presidente Milei, más allá de todos los despropósitos que ha realizado, todavía tiene un resto, porque esto tiene que ver justamente con el diseño del kirchnerismo que estábamos hablando. La pérdida en nuestro país de la fe en la política, la pérdida yo le diría hasta un romanticismo por la política, se ha trastocado en que muchos funcionarios, no todos, muchos funcionarios del kirchnerismo, cuando se están rosqueando, como se dice acá en la Argentina, los puestos y qué sé yo, no se preocupan tanto por las ideas, yo diría no se preocupan nada, se preocupan por algo que acá en la Argentina se llama, y la caja son lo que se llamaría en un país organizado en serio, se debería llamar presupuesto, no caja, porque eso no es para el peculio personal. Quiero también preguntarle a Raúl, usted insiste mucho en que esta sentencia es inconstitucional. ¿Se está politizando la justicia en Argentina durante un gobierno como el actual de Javier Milei? No, el fenómeno de la politización de la justicia viene de mucho antes. El mal viene de más lejos. No es algo que haya empezado en diciembre del 2023. Le diría que esto comenzó a mediados del siglo pasado, cuando alguien creyó que la solución de los problemas de la ciudadanía se resolvían en los tribunales y no en las urnas electorales. Acá el problema está en que las políticas públicas tienen que ser discernidas en las urnas electorales y no en los tribunales de justicia. Tenga en cuenta la audiencia que la Argentina además tiene compromisos inmensos con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional es un gran inspector de las políticas públicas hoy por hoy en la Argentina, y no se puede descartar que para la configuración de esas políticas públicas el Fondo Monetario Internacional, que constantemente le hace préstamos a la Argentina, sea un gran, o sea, que tenga un factor decisivo en todo lo que va a suceder. Consecuentemente le diría, la judicialización de la política tiene aproximadamente unos 30 años en la Argentina. Comenzó de una manera tímida, que aquel que perdía en el Congreso se iba con los tribunales, con lo que llaman ustedes los colombianos una acción de tutela, que acá se llama acción de amparo, iban a pedir que lo que perdieron con una mayoría en el Congreso, que un juez lo diese vuelta. Bueno, hoy no hay cuestión legal en la Argentina que pueda ser consolidada si no pasa por los tribunales. O sea, es una situación muy parecida a un gobierno de los jueces. Carlos, y muy brevemente, usted asentía mientras Raúl estaba respondiendo. Creo que es el único punto con el que coinciden. ¿Cree usted que se está politizando la justicia y que esto viene de tiempo atrás? No, estaba afirmando que coincido en gran parte con lo que dice el doctor. Le diría que yo iría más atrás. Todo esto comienza también desde el punto de vista jurídico cuando la Corte Suprema de Justicia en el año 30 declaró que la derrota de un gobierno y el triunfo de un gobierno dictatorial no hay nada más que discutir, no hay que discutirlo eso en los tribunales. Esto nos arroja naturalmente a todas unas etapas muy conflictivas de la historia de nuestro país, donde los conservadores hacían fraude, que lo llamaban fraude patriótico, y una serie de distorsiones que seguramente tienen que ver todavía con algo que yo mencioné al principio de la conversación. ¿Cómo nos cuesta ganar la madurez cívica y política? Nos cuesta mucho.
Raúl Gustavo Ferreira y Carlos Campolongo, les agradezco profundamente por participar aquí en el debate de France 24 y exponer sus argumentos. Precisamente este programa está para eso. En esta ocasión, la jefe de edición del debate fue Jennifer Guevara y la jefe de invitados fue Melissa San Miguel. Ustedes vean más información en france24.com y nosotros regresamos en breve con más información para ustedes.